Lo que estás a punto de escuchar ocurrió la noche de Nochebuena de 2024. Un policía escéptico, un hallazgo inesperado y una transformación que nadie podía creer. Esta es la historia de un milagro de la Virgen de Guadalupe que nadie esperaba. Si quieres descubrir cómo termina esta increíble historia de milagro divino, suscríbete ahora mismo. Cuéntame en los comentarios desde donde nos ves y qué hora es allá para ver hasta dónde llegan los milagros de la Virgen. Diego Salgado tenía 45 años y casi 2 décadas en la policía de Guadalajara, turno nocturno. Ya sabes, ese agente al que todos respetan, el que no necesita levantar la voz para hacerse escuchar, el que desactiva situaciones tensas con calma y autoridad. Diego era ese agente. Alto, hombros anchos, el cabello comenzando a encanecer en las sienes, el rostro de quien ha visto cosas que la mayoría solo ve en el cine. Pero en sus ojos quedaba algo poco común. Atención genuina. La sensación de que cuando le hablabas, de verdad te escuchaba. Prefería la ciudad cuando se aquietaba. Cuando las farolas dibujaban círculos de luz sobre las banquetas vacías y solo quedaban despiertos los que tenían que estarlo, trabajadores nocturnos, policías, enfermeras y personas en apuros. Le gustaba ese zumbido tenue de Guadalajara a medianoche, con los últimos cohetes de las posadas reventando a lo lejos y el aire trayendo aromas de canela, piloncillo y ponche desde alguna casa que todavía tenía visita. Diego no era religioso. Creció en una familia católica, pero él nunca sintió esa conexión. Le parecía hermoso, lo respetaba, aunque sentía que no era para él. Yo creo en lo que puedo ver, solía decir. Pero la Nochebuena de 2024 estaba a punto de poner todo eso a prueba. A las 10:37 entró el llamado. Diego patrullaba una colonia residencial, de esas con fachadas pintadas de colores, jardincitos cuidados con nochebuenas rojas y sillas mecedoras en los porches. Muchas casas dejaban las luces navideñas encendidas aunque ya todos estuvieran dormidos. La voz de la despachadora sonó por la radio con esa serenidad que solo da la costumbre. Central a Unidad 12A14, recibimos reporte de posible violencia familiar en calle Cerezos 118. Vecinos refieren gritos y objetos golpeando. Solicitan presencia. Diego tomó el micrófono. Unidad 12A14 en camino. Cambio. Conocía esa dirección. Había estado ahí 2 veces en los últimos 6 meses. Los Ramírez. Él, poco más de 50. Ella, unos 10 años menor. Siempre la misma historia. Él bebía. Ella gritaba. Los vecinos llamaban. Diego llegaba, calmaba a todos. Prometían que no volvería a pasar. Y volvía a pasar. Nochebuena. Pensarías que en Nochebuena la gente se controlaría un poco más. Pero la experiencia le había enseñado que las fiestas a veces empeoran las cosas. Expectativas, recuerdos, familias obligadas a convivir cuando apenas se toleran. Los cantos de posada pueden sonar dulces en la calle y amargos puertas adentro. Al detener la patrulla frente a la casa, alcanzó a escuchar los gritos desde el interior del vehículo. La voz aguda de la señora Ramírez cortaba la noche como vidrio. Me prometiste que esta vez sería diferente. Diego apagó la patrulla y bajó. El frío seco le golpeó la cara. Guadalajara no suele ser gélida, pero esa noche el aire estaba más cortante de lo habitual y cada exhalación se hacía nube breve frente a su boca. En la banqueta había 3 macetas con nochebuenas inclinándose por el viento. Al fondo, un altavoz perdido dejaba ir un villancico descompasado. Cruzó la reja y subió los 2 escalones del porche. Las luces navideñas parpadeaban en verde y rojo, de las de antes que se calientan al tacto. En la puerta colgaba una corona con un listón dorado, un poco chueca, como puesta a prisa. Tocó. 3 golpes firmes. Los gritos se cortaron de golpe. Silencio. Volvió a tocar. Policía de Guadalajara. Señora y señor Ramírez, necesito que abran la puerta. Pasos indecisos. Un seguro que se desliza. La chapa giró con un sonido metálico y la noche se contuvo un instante. Diego enderezó la espalda, respiró hondo y acercó la mano a la placa por costumbre. Luego dio un paso hacia la entrada. Las luces navideñas de la casa parpadeaban en rojo y verde, de esas antiguas que se calientan al tocarlas. En la puerta colgaba una corona con listón dorado, un poco chueca, como puesta a prisa. Diego tocó. 3 golpes firmes. Los gritos se cortaron de golpe. Silencio. Volvió a tocar. Policía de Guadalajara. Señor y señora Ramírez, necesito que abran la puerta. Se escucharon pasos.
La chapa cedió y la puerta se abrió. Apareció la señora Ramírez, el cabello rubio teñido hecho un desorden, un trapo de cocina arrugado en las manos. Oficial Salgado, dijo, y su voz arrastraba un cansancio hondo. No era sorpresa ni pena. Era agotamiento. Perdón. Los vecinos otra vez. ¿Puedo pasar? Ella abrió más. Diego entró. La casa olía a pavó al horno, a grasa tibia y a cerveza derramada. En la sala, el señor Ramírez estaba sentado en el sillón con la cabeza entre las manos. 3 botellas vacías sobre la mesa de centro, una rodando despacio hasta golpear un portavasos. Hay situaciones en las que se puede palpar la tristeza en el aire. Diego conocía ese peso. Señor Ramírez, dijo con calma. Míreme. El hombre alzó la cabeza. Ojos rojos. No estaba ebrio, no del todo. Lo sé, dijo antes de que Diego hablara. Ya sé que la volví a regar. Diego arrimó una silla y se sentó a su altura. Cuénteme qué pasó. Y comenzó la misma conversación que Diego había tenido cientos de veces. El señor Ramírez había perdido el empleo en septiembre. Había estado buscando, pero el trabajo en la ciudad se había puesto escaso. Las cuentas se acumulaban. El estrés lo desgastaba. Solo quería. Solo necesitaba. Diego escuchó, porque a veces eso es lo único que hace falta. No consejos. No regaños. Solo alguien que escucha sin juzgar. 40 minutos después, la situación estaba contenida. El señor Ramírez prometió irse a dormir. La señora Ramírez prometió ya no gritar. Diego sabía que quizá volvería a esa casa en unas semanas, pero esa noche estaba resuelto. Salió a la banqueta y el aire frío le golpeó la cara como una bofetada. Fue entonces cuando lo vio. A unos 3 metros de la casa, había 3 botes de basura alineados junto al árbol de la calle. Era Nochebuena. El camión no pasaría al día siguiente, quizá hasta el 26. Pero eso no fue lo que le llamó la atención. Era el resplandor. Un brillo azul suave que parecía salir del interior de uno de los botes. Diego se detuvo y miró alrededor. La calle estaba vacía, silenciosa, solo algún villancico lejano y desafinado escapando de una bocina mal ecualizada. Se acercó al bote, levantó la tapa y miró adentro. Ahí estaba. Una imagen de la Virgen de Guadalupe. No era grande, quizá de unos 50 centímetros, pero era hermosa, trabajada con un detalle poco común. El rostro sereno, la mirada baja, las manos juntas en oración. El manto, verde azulado con pequeñas estrellas doradas, parecía atrapar la luz de las farolas y convertirla en algo más, en un resplandor íntimo que no hería la vista y sin embargo no dejaba de brillar. Diego se quedó inmóvil, mirándola. ¿Has tenido ese momento en que algo te llama la atención y no sabes bien por qué, cuando sabes que deberías seguir caminando pero algo te obliga a detenerte? A Diego le pasó justo eso. Extendió la mano y tomó la imagen. Estaba fría. Era lógico, había pasado la noche en un bote de basura, pero también era pesada, sólida, bien hecha. La giró con cuidado, examinando cada relieve. No tenía golpes ni fracturas. No estaba rota. ¿Por qué alguien tiraría algo así? Entonces pensó en su madre. María Teresa llevaba 68 años de vida y tantos como él recordaba de devoción a la Virgen de Guadalupe. La escultura de porcelana que había presidido la sala de su casa por décadas se rompió el mes pasado. Se resbaló del mueble mientras limpiaban. María Teresa quedó deshecha. Aquella imagen había sido de su abuela y llevaba más de 60 años en la familia. Su fe era lo más importante en su vida, más que cualquier cosa material. Y pensó en su hermana, Ana Lucía. Ana, ¿qué? Cerró los ojos un segundo, la imagen todavía en sus manos. No. No iba a pensar en eso a mitad del turno. Volvió a mirar a la Virgen. A su madre le encantaría. Sería un regalo perfecto para la comida de Navidad del día siguiente. Caminó hasta la patrulla y abrió la puerta trasera. Acomodó la imagen con cuidado en el asiento, ajustándola para que no se venciera si tenía que frenar de golpe. Cerró la puerta y se quedó un instante mirando a través del cristal. ¿Qué estoy haciendo?, murmuró para sí. El resto de la noche transcurrió sin sobresaltos. 2 reportes más. Uno por música a alto volumen que se resolvió con una petición cortés y un vecino arrepentido. Otro por un auto mal estacionado en una cochera. El dueño bajó en pantuflas, pidió disculpas y lo movió. Nada grave. A las 6:47 de la mañana Diego por fin terminó el turno. El sol comenzaba a levantarse sobre Guadalajara,
tiñendo de rosa y naranja los bordes de las nubes sobre el oriente. Condujo a su departamento, un lugar pequeño a 20 minutos de la base. Al estacionar, tomó la imagen del asiento trasero. A la luz de la mañana se veía aún más bella. Los detalles del rostro, los pliegues del manto con sus estrellas, incluso las pequeñas flores labradas en la peana. Entró y la colocó sobre la mesa de la sala. Se quedó mirándola mientras se quitaba el uniforme. «Basura», dijo en voz alta en el departamento vacío. «Alguien te tiró a la basura». La imagen, por supuesto, no respondió. Durmió unas horas. Ese sueño pesado que llega después de la noche de guardia. Despertó a las 11:30, se bañó, se vistió. Tomó la imagen de la mesa, la envolvió con cuidado en una toalla gruesa y salió. La casa de su madre quedaba a 40 minutos en coche con el tráfico ligero del día de Navidad. Era una casa pequeña pero bien cuidada, con un jardincito al frente donde María Teresa cultivaba geranios y una bugambilia que trepaba alegre por la reja. Cuando Diego llegó, ya había un coche en la cochera. Su hermano mayor, Jorge, había llegado con su esposa y sus 2 niñas. También estaba el auto de Ana Lucía. Diego se quedó un momento extra dentro del coche, mirando la casa. Podía oír risas de niños en el interior. Música, vida. Tomó la imagen envuelta y bajó. La puerta principal se abrió antes de que tocara. Su madre, María Teresa, apareció con un mandil de flores y una sonrisa enorme. «Diego, llegaste». Lo abrazó con fuerza. «Claro que vine, mamá. Siempre vengo». Lo sé, pero trabajaste toda la noche. Pensé que estarías muy cansado». Miró el bulto en sus manos. «¿Qué traes ahí?» «Un regalo para ti». Sus ojos se iluminaron. «Ay, Diego, no tenías que». Pero ya estaba tomando el paquete, abriéndolo con cuidado, como quien despliega un recuerdo. Cuando vio la imagen de la Virgen de Guadalupe se quedó completamente en silencio. «Diego», susurró. Es preciosa. La encontré anoche. Alguien la había tirado. Pensé que te gustaría». María Teresa sostuvo la imagen como si fuera lo más valioso del mundo. Diego habría jurado que tenía los ojos húmedos. «Es la Virgen más hermosa que he visto. Mira los detalles. Mira su rostro». Rozó con la yema de los dedos el manto verde azulado con estrellas doradas. «¿Dónde dijiste que la hallaste?» «En la basura, en un servicio». María Teresa negó con la cabeza como si no pudiera comprender. «La gente no sabe lo que vale lo sagrado. Tirar algo así». Miró a Diego. «Gracias, hijo. Significa mucho para mí». Le besó la frente, como cuando él era niño, y entró con la imagen en brazos llamando. «Jorge, Ana, vengan a ver lo que trajo Diego». Diego siguió a su madre. La casa olía como cada Navidad. Ponche con canela y clavo, pavó al horno, un toque de romeritos que salía de la cocina. En la esquina de la sala estaba el árbol con luces parpadeando y debajo algunos regalos envueltos. A un lado, el nacimiento con su portal, pastores y un río de papel aluminio. Jorge estaba en la cocina ayudando con la comida. Saludó a Diego con un apretón de mano firme que se volvió abrazo. Las niñas de Jorge, Ximena de 8 y Sofi de 6, corrieron a abrazarlo. Las cargó, una en cada brazo, y las hizo reír con un giro. Entonces vio a Ana Lucía. Estaba sentada en el sofá de la sala con una cobija sobre las piernas, aún con el calentador encendido. Tenía 31 años, pero se veía mayor. El cabello, antes negro y brillante, ahora lucía opaco, recogido en una coleta floja. El rostro, antes lleno y sonrosado, estaba más delgado. Pero cuando vio a Diego, sonrió. Y en esa sonrisa él reconoció a la hermanita que lo seguía a todas partes cuando eran niños, la que quería ser policía como su hermano, la que se reía demasiado fuerte y soñaba demasiado grande. «Hola, Diego», dijo, y su voz sonó más débil de lo que él recordaba de hacía 2 semanas. Dejó a las niñas en el suelo y fue hacia ella. Se sentó a su lado. «Hola, Ana. ¿Cómo vas?» «Bien», dijo. Y ambos supieron que era una mentira necesaria, la mentira que le permitía a la familia seguir funcionando. Ana Lucía tenía esclerosis lateral amiotrófica, ELA. Los médicos la habían diagnosticado hacía 18 meses. Al principio fueron solo pequeñas debilidades musculares, dificultad para sostener una taza, tropezones más frecuentes de lo normal, pero la ELA es progresiva. No se detiene. No mejora. Solo avanza. Ahora a Ana Lucía le costaba caminar. En los días buenos necesitaba un bastón.
En los malos, la silla de ruedas. Su habla empezaba a verse afectada. Las palabras tardaban un segundo más en formarse. Los médicos le dieron de 2 a 5 años, quizá menos. Y no había cura ni tratamiento que lo revirtiera, solo medidas para aliviar síntomas y alargar lo inevitable. Diego había investigado todo. Leyó artículos médicos a deshoras, preguntó a conocidos, buscó especialistas dentro y fuera de la ciudad, porque así era él. Cuando había un problema, buscaba soluciones. Pero por primera vez en su vida no había solución. María Teresa entró a la sala con la imagen en las manos, sosteniéndola con una reverencia que volvía solemne el aire. Miren lo que trajo Diego. ¿A poco no es una hermosura? Ana Lucía miró la imagen y algo cambió en su rostro. Sus ojos, que habían estado cansados y un poco perdidos, de pronto se enfocaron con intensidad. Mamá, dijo en voz baja. ¿Puedo cargarla? Claro, mi vida. María Teresa colocó con cuidado la Virgen de Guadalupe sobre las piernas de Ana Lucía. Y en ese instante ocurrió algo extraño. Ana tocó el manto verde azulado de la imagen, siguiendo con los dedos los pliegues labrados y las pequeñas estrellas. Luego cerró los ojos. Ana, preguntó María Teresa, inquieta. ¿Estás bien? Ana no respondió de inmediato. Sostuvo la imagen con suavidad, los ojos cerrados, respirando despacio. Diego observó en silencio. Su hermana tenía una paz en el rostro que él no le veía desde hacía meses. Tras lo que pareció mucho tiempo, pero que no debió ser más de 30 segundos, Ana abrió los ojos. ¿Puedo quedármela?, preguntó, mirando primero a Diego y luego a su madre. Sé que es tu regalo, mamá, pero... María Teresa miró a Diego. Él asintió apenas. Por supuesto que puedes, hija, dijo María Teresa, peinándole con ternura un mechón suelto. Es tuya. Ana abrazó la imagen contra el pecho. Gracias. La comida de Navidad fue como siempre en casa de los Salgado. Alegre, ruidosa, con niños corriendo entre las piernas de los adultos mientras Jorge contaba anécdotas del trabajo y María Teresa servía y volvía a servir aunque todos ya estuvieran satisfechos. Había pavó, romeritos, bacalao con aceitunas, ensalada de manzana con nuez y un perol de ponche humeante que perfumaba la sala. Diego no podía dejar de mirar a Ana. Ella había colocado la imagen en la mesa a su lado, donde podía verla. De vez en cuando extendía la mano y rozaba el manto, como si necesitara confirmar que seguía allí. ¿Estás bien?, preguntó Diego en voz baja cuando los demás se distrajeron con la televisión y el tintinear de los cubiertos. Ana lo miró y luego miró a la Virgen. Vas a pensar que es raro. Inténtalo. Cuando la tuve en las manos, sentí algo como calor. No sé cómo explicarlo, pero fue como si alguien me pusiera una mano en el hombro y me dijera: todo va a estar bien. Diego no supo qué decir. Una parte de él, la parte lógica, la del policía entrenado para atenerse a los hechos, quiso decir que era imaginación, consuelo psicológico. Pero otra parte, una que no sabía que tenía, se preguntó. Si te hace sentir mejor, dijo al fin, entonces me alegra que te la quedes. Ana sonrió. Gracias por encontrarla, por dármela. Cuando Diego se fue esa noche ya pasaban de las 8. Abrazó a todos, besó a su madre y sostuvo a Ana un momento más. Te quiero, Ana, susurró. Yo también te quiero, hermano. De regreso a casa encendió el radio. En casi todas las estaciones seguían sonando villancicos. Cambió a una de noticias, prefería escuchar el tráfico y el clima. Aún así, su mente regresaba una y otra vez a esa imagen. Ana sosteniendo a la Virgen con los ojos cerrados, esa expresión de paz. Solo fue imaginación, dijo en voz alta dentro del coche vacío. Pero mientras lo decía, no lo creía del todo. Pasaron 3 días. Diego trabajó sus turnos habituales, se movió dentro de la rutina que había construido durante años. La mañana del 28 de diciembre sonó su teléfono. Estaba tomando café, aún en pijama, cuando vio el nombre de su madre en la pantalla. Hola, mamá. Diego. Había algo en su voz. Un temblor que parecía miedo, aunque no supo identificarlo del todo. Necesitas venir ya. El corazón le dio un vuelco. ¿Qué pasó? ¿Es Ana? Solo ven, por favor. Colgó antes de que él pudiera preguntar más. Diego se vistió en tiempo récord, tomó las llaves y salió. La mente se le llenó de posibilidades. Ana había empeorado. Se había caído. Apretó el volante sin darse cuenta y aceleró un poco más de lo permitido. Al llegar a la casa de su madre prácticamente corrió a la puerta.
María Teresa la abrió antes de que él tocara. Mamá, ¿qué? Ella solo le tomó la mano y lo jaló hacia adentro. Ana estaba en la sala de pie. Sin bastón, sin apoyo, simplemente de pie por unos segundos. Y sonreía. Hola, Diego, dijo, y su voz sonó un poco mejor. Diego se quedó helado en el umbral. Ana, estás parada. Miró a su madre y luego de nuevo a su hermana. ¿Cómo? ¿Qué pasó? No sé, dijo Ana, y ahora tenía lágrimas en los ojos, lágrimas de alegría mezcladas con desconcierto. Desperté esta mañana y estaba mejor. Mis piernas estaban más fuertes. Logré ponerme de pie sola por primera vez en meses. Eso no es posible, dijo Diego casi automáticamente. La ELA no funciona así. No mejora. Lo sé. Ana volvió a sentarse despacio. Sé que no tiene sentido, pero mírame, Diego. Mírame. Él la miró. Tuvo que admitirlo, se veía diferente. Tenía más color en el rostro. Los ojos más claros, atentos. Una energía nueva, tenue pero real, que no estaba ahí desde hacía más de un año. María Teresa habló detrás de él. Es la Virgen. Diego se volvió. Mamá. Es la Virgen, insistió con voz firme. Desde que Ana se quedó con la imagen, ha ido mejorando un poquito cada día. Al principio pensé que era cosa mía, que yo quería creer, pero... Ana la interrumpió con una mirada suave. Diego se dejó caer en el sillón, la mente policial tratando de ordenar algo que no tenía lógica. Tienes que ir al médico, dijo por fin. Hacerte estudios, saber qué está pasando. Ya llamé, dijo Ana. Tengo cita mañana. Esa noche Diego no pudo dormir. Se quedó despierto en la oscuridad del departamento, mirando el techo, tratando de entender. Había visto a su hermana ponerse de pie por unos segundos y hablar un poco mejor. ¿Coincidencia?, susurró hacia la nada. Tiene que ser coincidencia o un error de diagnóstico o... No pudo terminar la frase. En lo hondo, en ese lugar al que casi nunca bajaba, donde la lógica y la razón ya no alcanzaban, se preguntó qué pasaría si no fuera coincidencia. El día de la cita de Ana pidió permiso y fue con ella y con María Teresa. Se sentaron en la sala de espera de neurología del Hospital Civil de Guadalajara. Había un árbol de Navidad ya sin brillo en una esquina, una tira de papel con estrellas pegadas a la pared y un par de enfermeras con gorritos rojos guardando expedientes. Ana pasó a valoración. Electromiografía. Revisión de fuerza y reflejos. Análisis de seguimiento. La mañana se hizo larga. 2 horas después los llamaron al consultorio. La doctora Camila Herrera era una mujer de poco más de 60, cabello completamente blanco recogido, lentes delgados. Tenía la mirada de quien ha visto de todo y aún conserva humanidad. Permaneció en silencio unos segundos más de lo habitual frente a la pantalla. Señorita Salgado. Esto no tiene sentido, dijo por fin. Diego frunció el ceño. ¿Cómo que no tiene sentido, doctora? La doctora giró el monitor hacia ellos. Estas son las pruebas de hace unas semanas. Mostraban un claro empeoramiento, justo lo que esperábamos ver por la evolución habitual de la ELA. Cambió a la carpeta de resultados nuevos. Y estas son las de hoy. María Teresa contuvo el aliento. ¿Qué cambió? La progresión que deberíamos ver aquí no está, respondió. Los resultados no indican avance de la enfermedad. En algunas áreas incluso muestran una estabilidad mayor a la esperada para esta etapa. Ana sintió el corazón acelerarse. Entonces me estoy mejorando. La doctora dudó. Clínicamente estás más estable de lo que deberías. Y siendo honesta, no tengo una explicación. Vamos a seguir observando. Quiero verte cada 2 semanas y repetir algunos estudios. También te voy a referir a rehabilitación para aprovechar la fuerza que estás recuperando. En el camino de regreso, sentados en el coche de Diego, nadie habló durante varios minutos. Fue Ana quien rompió el silencio. Es la Virgen. Diego mantuvo la vista en el camino. Ana. Sé cómo suena. Créeme que lo sé. Pero Diego giró un poco para mirarlo. Yo me estaba muriendo. Los médicos me habían dado pocos años, y de pronto, a los pocos días de tener esa imagen, estoy mejorando de un modo que la doctora no puede explicar. Desde el asiento trasero, María Teresa habló en voz baja. Los milagros pasan, Diego. No tienes que creer para que ocurran. Pero ocurren. Diego apretó con fuerza el volante. Una parte de él, la que había construido su vida sobre hechos y lógica, quiso discutir, insistir en que debía haber una explicación racional.
Pero otra parte, pequeña y creciente, recordó la imagen hallada en la basura, el resplandor del manto, esa sensación absurda de que tenía que recogerla, la paz en el rostro de Ana cuando la sostuvo por primera vez. Pasó una semana. Luego 2. Cada día, Ana mejoró un poco más. Para los primeros días de enero ya podía dar algunos pasos dentro de la casa, agarrada de los muebles y luego sin apoyarse tanto. Su habla estaba mucho mejor, más fluida. La debilidad que la había dominado durante 18 meses parecía retroceder. La doctora Herrera, prudente, anotaba todo, pedía nuevos controles y asentía en silencio. Diego la visitaba casi a diario, con una mezcla de alegría y cautela, buscando señales de que aquello fuera pasajero, tratando de anticipar el regreso de la enfermedad que, sin embargo, no volvía. Afuera el barrio se llenaba de roscas de reyes en las panaderías y el aire de enero olía a anís y a café recién molido. Adentro, en la sala, la imagen de la Virgen ocupaba un sitio de honor junto a la ventana, y Ana, paso a paso, recuperaba vida. Fue un sábado por la tarde, en la segunda semana de enero, cuando sucedió el momento. Ese que cambiaría a Diego para siempre. Estaba en casa de su madre. Ana Lucía estaba en la cocina ayudando a María Teresa a preparar la cena, algo que no había podido hacer en más de un año. Diego escuchaba sus risas, la música suave de la radio con un bolero antiguo, el choque de las cucharas contra las ollas y el chisporroteo del aceite. Él se quedó solo en la sala, frente a la imagen. María Teresa había puesto a la Virgen en un sitio de honor, una mesita junto a la ventana por donde entraba la luz de la tarde e iluminaba el manto verde azulado con las estrellas doradas. Diego se acercó. Permaneció de pie, mirándola. No te entiendo, dijo en voz baja. No sé si eres especial. No sé si lo que le está pasando a Ana se debe a ti o a una coincidencia o a algo que la ciencia explicará después. Extendió la mano y rozó el manto. Sus dedos siguieron los mismos pliegues que Ana había recorrido en Navidad. Pero si ella. Hizo una pausa, sintiéndose ridículo por hablarle a una imagen. Si de algún modo la Virgen está aquí, gracias. Gracias por mi hermana. Y fue en ese instante cuando ocurrió. El perfume, primero leve, luego más nítido. Rosas, rosas frescas, como si alguien acabara de dejar un ramo a su lado. En la casa no había rosas. María Teresa cultivaba geranios y una bugambilia alegre en la reja, pero no rosas. Aquel aroma llenó la sala sin pedir permiso, real, imposible de ignorar. Diego dio un paso atrás con el corazón acelerado. Mamá, intentó llamar, pero la voz le salió baja. El perfume se hizo más intenso unos segundos. Después, con la misma suavidad con que llegó, comenzó a desvanecerse. Un minuto más y había desaparecido del todo. Diego quedó temblando apenas, mirando la imagen. Los ojos pintados de la Virgen, que había visto ya decenas de veces, parecían mirarlo directo, sin juicio, sin exigencias, con compasión. Diego. Ana estaba en el marco de la cocina, secándose las manos con una toalla. ¿Estás bien? Te ves pálido. Él la miró. A su hermana, a la que sentía que estaba perdiendo y que ahora estaba allí, viva, presente. Ana, dijo con la voz quebrada. Olí rosas. Ella caminó despacio hacia él, entendiendo de inmediato. Yo también las olí. Aquella primera mañana en que desperté mejor. El cuarto se llenó de ese olor. Pero eso no es posible, Ana. Le tomó la mano. No todo tiene que ser posible para ser real. Esa noche, Diego condujo de regreso sumido en una contemplación honda. Todo sobre lo que había levantado su vida, la lógica, la razón, los hechos comprobables, estaba siendo desafiado por algo que no podía explicar pero tampoco negar. Había olido ese perfume tan real como cualquiera de sus recuerdos. Y su hermana mejoraba de una enfermedad sin cura. Al llegar a su departamento, Diego hizo algo que no hacía desde niño. Se arrodilló junto a la cama. No sabía rezar con exactitud. No tenía las palabras correctas ni las fórmulas que usaba su madre. Así que habló desde el corazón. No sé si me escuchas. No sé si funciona así, pero gracias, Virgen de Guadalupe, por Ana, por hacer que encontrara esa imagen. Hizo una pausa buscando palabras. Por mostrarme que quizá el mundo es más grande de lo que pensaba. No hubo respuesta. No hubo olor a rosas esta vez ni señales celestes. Pero Diego sintió algo que no sentía desde hacía años. Paz. Llegó febrero. Ana siguió mejorando. Los médicos continuaban desconcertados. El último viernes de febrero,
Diego hizo su patrullaje nocturno final por esa misma calle, casi exactamente 2 meses después de aquella Nochebuena. Pasó frente a la casa de los Ramírez. Las luces estaban encendidas. Por la ventana alcanzó a ver a la pareja sentada a la mesa conversando en calma. No había gritos. No había botellas. Diego sonrió apenas. Pequeñas victorias. Al pasar junto a los botes de basura de la banqueta, los mismos donde había encontrado la imagen, detuvo la patrulla. Miró el punto exacto, recordando la noche, el resplandor, esa sensación de que tenía que levantarla. Gracias, dijo en voz baja. El domingo siguiente la familia Salgado se reunió de nuevo. Esta vez no era fiesta. Era un almuerzo cualquiera. Excepto que no había nada cualquiera. Ana corrió hacia Diego cuando llegó. Corrió de verdad, con ese impulso torpe y feliz de cuando era niña. Lo abrazó con fuerza. «Adivina qué», dijo radiante. «¿Qué? La doctora Herrera me hizo más estudios esta semana». «¿Normales, Diego?» Como si nunca hubiera tenido ELA. María Teresa salió de la casa sonriendo también. ¿A poco no es una maravilla? Al poco rato llegó Jorge con su familia. Las niñas se fueron a jugar al patio, entre macetas de geranios y una manguera enrollada. Los adultos se sentaron en el porche con vasos de agua de limón y hielo, hablando de cosas ordinarias, trabajo, escuela, planes para el verano, esas cosas simples que 2 meses antes parecían imposibles. En un momento, Diego se encontró solo en la sala, mirando la imagen de la Virgen en su lugar de honor junto a la ventana. Tocó una vez más el manto verde azulado con sus estrellas diminutas. «Quizá creer no se trata de estar seguro», murmuró. «Quizá se trata de abrirse al misterio». Escuchó la risa de Ana en el patio, alta, genuina, llena de vida. «Gracias», susurró. «Gracias por devolverme a mi hermana». Y en ese instante, con la luz de la tarde iluminando el manto de la Virgen de Guadalupe, Diego Salgado aceptó por fin que tal vez hay cosas en el universo más grandes que la lógica y la razón, cosas como la fe, como la esperanza, como los milagros. El manto brilló suavemente bajo el sol. Y si alguien le hubiera preguntado a Diego si ese resplandor era solo un reflejo o algo más, habría dicho que no importaba, porque su hermana estaba viva. Su familia estaba reunida. Y había aprendido que a veces el mayor milagro no es entender, sino aceptar. Antes de terminar, te invito a ser parte de nuestra comunidad de oración a la Virgen. Un espacio de fe y esperanza donde personas de todo el mundo se reúnen para rezar y compartir las gracias que han recibido. Si sientes en tu corazón el deseo de ser parte de esta cadena de oración, haz clic aquí abajo, hazte miembro del canal hoy y ven a rezar con nosotros. Y mira, si llegaste hasta el final de la historia de Diego, haz algo por mí. Escribe en los comentarios Milagro Guadalupano, porque hay cosas que no tienen explicación, solo gratitud. Quiero ver cuántos corazones alcanzó de verdad esta historia. Y cada vez que lea Milagro Guadalupano en los comentarios, sabré que una persona más cree que los milagros de la Virgen siguen sucediendo. Si esta historia tocó tu corazón, suscríbete al canal y activa la campanita de notificaciones. Comparte este vídeo con alguien que necesite renovar la esperanza hoy. Que la Virgen de Guadalupe siga bendiciéndote y protegiendo a tu familia. Si esta historia tocó tu fe, suscríbete para no perderte el próximo testimonio de la Virgen y camina con nosotros en esperanza. Únete como miembro de la comunidad de oración y reza con nosotros por los milagros de María. Escribe en los comentarios Milagro Guadalupano para saber cuántos corazones alcanzó este relato. Activa la campanita, comparte este vídeo con quien necesite renovar la esperanza y que la Virgen de Guadalupe bendiga y proteja tu hogar. Amén.